Soy César Palacios y en este video les hablaré sobre la Revolución Francesa. Para empezar, ¿qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso político y social llevado a cabo entre 1789 y 1799 en Francia, que con el tiempo se extendió a otros países de Europa que se enfrentaban al sistema conocido como el Antiguo Régimen. Yo soy Mariana Vega y estaré hablando de las causas y antecedentes de este suceso. Podemos tocar brevemente los movimientos de Ilustración y el ejemplo de las 13 colonias, pero en realidad las siguientes son razones más concretas de por qué tan grande movimiento. En 1789, Francia se encontraba en una grave crisis económica y social. Francia había participado en una guerra contra Inglaterra que había terminado sin ningún ganador. La aristocracia estaba fuertemente endeudada y los abusos que habían realizado durante años habían hecho que la opinión pública sobre ellos fuera nefasta. Francia había intervenido en el conflicto Norteamérica, lo que aún había generado más deudas. Además, en el año 1760 hubo una mala cosecha, dejando una gran subida de precios en los alimentos y un gran descontento en el pueblo. Posteriormente, la toma de Bastilla es considerada una de las razones principales para que este suceso ocurriera. La Bastilla era una poderosa fortaleza que dominaba los barrios populares del este de París, símbolo de la autoridad arbitraria de la monarquía absoluta. En su origen se construyó como una fortificación contra los ingleses durante la Guerra de los Cien Años, pero Richelieu la convirtió en prisión del Estado. Entre sus paredes pasaron algún tiempo personajes famosos como el escritor Voltaire, que escribió su tragedia Edipo, el marqués de Sade y Diderot, colaborador de la enciclopedia. El 14 de julio de 1789, miles de trabajadores parisinos armados tomaron el lúgubre edificio y que por entonces solo custodiaba a 7 prisioneros. Fue el primer paso hacia la Revolución Francesa, que ya no solo se tendría hasta acabar con la monarquía francesa y conducir al rey Luis XVI y a su familia a la guillotina. 4 días más tarde, el médico inglés Edward Rigby, que estaba en París durante los acontecimientos, escribió en una carta: "Yo mismo he sido testigo de esta revolución, que es, tal vez, la más notable que se haya llevado a cabo un día de sociedad humana. El pueblo, grande y sabio, condujo la lucha por los derechos y la libertad de la humanidad". La burguesía se encontraba molesta frente a la marginación política que sufrían, ya que no se les daba un lugar en la corte y solo los privilegiados tenían un buen puesto social. A raíz de esto, la burguesía que lideraba el Tercer Estado propuso el 10 de junio una asamblea nacional, es decir, una asamblea para formular una nueva constitución para Francia. Esta propuesta no obtuvo respuesta por parte del rey, de la nobleza y del alto clero. El 17 de junio, burgueses, trabajadores y demás miembros del Tercer Estado se declararon en una reunión para la formulación de una nueva constitución, incluso sin la respuesta del primero y del segundo estado. Al mismo tiempo, comenzaba un levantamiento popular en París y otro entre los campesinos. La Revolución de Francia se inició. Hola, yo soy Saraí Vera del 123 y les voy a hablar sobre la toma de la Bastilla. Esta fue un detonante para derribar lo que se conocía como monarquía absoluta, ya que el pueblo y los burgueses se levantaron contra la monarquía porque gastaban dinero que era del mismo pueblo. Esta fue el 14 de julio de 1789. Ahora vamos a hablar sobre la primera etapa, o la monarquía constitucional. Recordemos que la Asamblea Nacional fue formada por el Tercer Estado, que ésta excluyó al clero y a la nobleza, y esas fueron algunas de las consecuencias. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en esta decía: igualdad ante la justicia, igualdad en todos ante la ley, soberanía del pueblo, igualdad de impuestos, igualdad en la repartición de las herencias, libertad de expresión y de prensa, libertad de trabajo, libertad de culto, derecho de resistencia a la opresión, soberanía nacional. Pero el rey, cuando fue mal aconsejado, no quiso promulgar la Declaración de los Derechos,
volviendo a intensificarse la agitación y el descontento populares. Ahora bien, cuando el rey huyó, que fue el 20 de junio, pasando casi un mes, que fue el 3 de septiembre de 1791, la Asamblea Constituyente aprobó la primera constitución política de Francia. Según esta, el gobierno se dividía en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Mi nombre es Carlos Jesús, del grupo 123, y les hablaré acerca de la segunda y tercera etapa de la Revolución Francesa. La segunda etapa de la Revolución Francesa va desde 1792 hasta 1794. Comienza con la invasión del territorio francés como un esfuerzo para contener a la Revolución Francesa por parte de las monarquías europeas, que en este caso sería Austria y Prusia, por lo que Francia responde declarándoles la guerra. Desde ahí comenzó una guerra defensiva, culminando en Valmy el 21 de septiembre de 1792, deteniendo a los prusianos, con lo cual acabó con el absolutismo a proclamar la república. Muchos creen que este fue un hecho de vital importancia, debido a que si se hubiera perdido la guerra, hubiera propiciado el final de la Revolución Francesa. Los gastos militares causados por la batalla anterior llevaron a una crisis económica. La república no podía cumplir los compromisos básicos con la población, generando un descontento en esta, lo que causó que en enero de 1793 Luis XVI fuera condenado a muerte en la guillotina. Un año después, su esposa sufriría el mismo destino. Otro producto de la guerra que se hablaba anteriormente fue la creación de un nuevo calendario, en el que el año 1792 pasaría a ser el año 1. Uno de los propósitos fue que se quería eliminar las referencias religiosas, y el diseño intentaba adaptar el calendario al sistema decimal. Algunos meses cambiarían de nombre, como Brumario, Nivoso, Geminal, Floreal, entre otros, decidiéndose que cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. La Convención. La Convención era una asamblea electa de carácter constituyente que concentró los poderes ejecutivo y legislativo en Francia, mientras que el ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, el cual fue una institución de gobierno francesa creada por los miembros de la Convención Revolucionaria Francesa, con el fin de proteger la República, el cual cayó al mando del jacobino Robespierre. El término jacobinismo se refiere a la doctrina política revolucionaria surgida durante la Revolución Francesa que defendía el radicalismo extremista. Dado esto, se comenzó con el denominado Periodo del Terror, caracterizado por su brutal represión entre 1793 y 1794, el cual era parecido a una dictadura jacobina. No hay registro de cuántas personas murieron, pero se cree que entre 10.000 y 40.000 fueron principalmente guillotinados de acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Dadas estas atrocidades, Napoleón enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa, denominándose la Guerra de la Vendée, donde se enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Dado esto, Robespierre propuso más terror, pero Danton se opuso, lo que ocasionó que fuera guillotinado. El periodo del terror terminó con la captura de Robespierre, terminando, como todos, guillotinado, lo que causó el fin de la segunda etapa de la Revolución Francesa. Con la caída de Robespierre se da inicio a la tercera etapa, que va desde 1795 hasta 1799, en la cual se crea una constitución en donde tiene como preámbulo la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. Asimismo, se crea un poder ejecutivo, el cual está formado por 5 personas, las cuales formará el directorio, pasando el poder nuevamente a los burgueses, restableciendo el voto únicamente para los proletarios. El directorio es una fase entre 1795 y 1799,
el cual se caracteriza por una gran crisis económica, debido a que los propósitos se debían hacer con un dinero, el cual no existía debido a que el Tesoro Nacional estaba vacío. Después de esto, Napoleón Bonaparte propuso un golpe de Estado, el del 18 de Brumario, proclamándose primer cónsul de la República, restableciendo el orden interno con apoyo del pueblo francés, con lo cual creció la economía. El golpe de Estado terminó con el directorio y dio lugar al consulado. Napoleón protegió a Francia de varias coaliciones monárquicas, dirigiendo las tropas de Francia en las campañas militares de Italia y Egipto contra una nueva alianza formada por Gran Bretaña, Rusia, Turquía, Austria y Nápoles. Esto, por muchos historiadores, fue considerado el fin de la Revolución Francesa. Mi nombre es Isaac Alejandro del 123 y les hablaré sobre las consecuencias de la Revolución Francesa. Como podemos ver, desapareció el antiguo régimen, el cual se caracterizaba por una monarquía absoluta, donde el que mandaba y tenía todo el poder era el rey. Pero a consecuencia de las ideas liberales de los burgueses, la monarquía absoluta terminó, creando así sistemas de gobierno republicanos liberales, además de una monarquía constitucional donde el pueblo tenía el poder del mismo pueblo. La servidumbre, los privilegios de clero y la nobleza llegaron a su fin con la nueva constitución, y se devolvió al país la separación de los tres poderes políticos: ejecutivo, legislativo y judicial. En el ámbito religioso, el poder de la Iglesia quedó diezmado, a causa de que los estados se establecieran laicos, seculizando a la misma Iglesia. La Revolución Francesa contribuyó a la separación entre Iglesia y el Estado. De esta manera, los ciudadanos ya no debían obedecer a la Iglesia, si así lo dictaba su conciencia. La Iglesia, como institución, perdió todo poder y gran parte de sus privilegios. Bajo este nuevo contexto fue posible incautar los bienes eclesiásticos y proclamar los bienes nacionales. Muchas de estas propiedades fueron vendidas y el dinero fue usado para pagar gastos del Estado. Igualmente fue aprobado el pago de un salario a los sacerdotes, para obligarlos así a cumplir con sus obligaciones tributarias como el resto de los franceses. Por otro lado, en el ámbito económico, el mercantilismo, caracterizado por la riqueza en la obtención de metales preciosos, cedió su lugar al liberalismo económico, el cual nos habla sobre la libertad de competencia entre empresas, libertad para elegir el precio de los productos y la no intervención del Estado, el cual solo podía intervenir en actos de justicia. La bandera o lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Para los franceses, la libertad significaba el derecho a la propiedad, la seguridad de la vida, a la resistencia, al culto, a la libertad de expresión y de prensa. Igualdad significa la ausencia de todos los elementos del feudalismo, incluyendo la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Gracias a la Revolución Francesa se formó la base del reconocimiento de los derechos humanos, a crear movimientos para luchar contra la esclavitud. El sistema métrico se originó debido a la necesidad de construir unas nuevas instituciones bajo un esquema puramente nacional, lo que llevó a los científicos de la época a crear un nuevo sistema de medida para estandarizar los asuntos comerciales y de tributación. En el año 1799 se introdujeron los patrones de metro y kilogramo y fueron implantados en Francia en el año de 1801, para posteriormente ser extendidos al resto de Europa. En la Revolución Francesa difundió las ideas del nacionalismo y la democracia a todo el largo y ancho del mundo. Durante la Revolución Francesa, todos los hombres franceses fueron liberados y considerados como ciudadanos iguales bajo la ley. Esto inspiró revueltas de esclavos en América y movimientos independentistas. La Revolución Francesa fue la inspiración para la liberación de muchas naciones. La corriente de la Ilustración atrajo la atención de líderes revolucionarios de América,
Muchos de ellos viajaron a Inglaterra o Francia a prepararse políticamente y militarmente e iniciar sus campañas revolucionarias en sus territorios. Por ejemplo, en Latinoamérica, Simón Bolívar y José de Martín liberaron a la mayoría de Sudamérica. Para 1830, la mayoría de los países latinoamericanos eran libres. En Europa también hubo revueltas similares. La Revolución Francesa en sí fue la chispa que inició las subsecuentes revoluciones alrededor del mundo.